Bienvenido. Gracias, muy amables. Gracias, no saben, por estar aquí en un domingo por la tarde. Trataré de que valga la pena y de que les sea de alguna utilidad en su vida profesional y personal. Bueno, entonces, ya saben, soy la maestra Claudia Viascán, ya me conocen, ya me ubican. Y bueno, pues yo soy psicóloga con maestría en criminología y he trabajado en la Fiscalía de la Ciudad de México en delitos sexuales y en el Tribunal Superior, y ahora trabajo de manera particular. Desde hace como 25 años hago dictámenes y pues he estado en contacto con muchas víctimas para sus evaluaciones, y también como 10 años más o menos, sí, como 10 años di psicoterapia. Hace como un año y medio que no doy porque ya no puedo con tanto, pero también ahí fue donde me di cuenta que hay mucha violencia que ni siquiera llega a denuncia. Digo, no es que yo lo haya descubierto, ¿verdad? Ya se sabía, pero que, que había mucha violencia también hacia los animales. A veces en la fiscalía, es que yo renuncié hace 12 años, entonces las cosas no eran como hoy en relación a la visión que se tiene sobre los animales. Entonces, lo minimizaban mucho, lo pasaba desapercibido. Ya de manera particular es cuando me he dado cuenta más de esta necesidad de formarnos en también otro tipo y otras víctimas de la violencia, y que finalmente toda la violencia está conectada. Muchos de nuestros agresores, por ahí hay un micrófono abierto. Muchos de los agresores han sido víctimas de cualquier situación sexual, familiar, física, psicológica en la infancia. Y bueno, pues uno diría, pues todos hemos sido víctimas alguna vez. Sí, efectivamente, todos hemos recibido violencia, incluso ejercido violencia de alguna otra forma. Entonces, la violencia genera una gran disfuncionalidad y unas graves consecuencias a la sociedad. Y bueno, no toda la violencia eh, está penalizada, vista como un delito. Hemos visto ese desarrollo de cómo se han estado incluyendo otras violencias, por ejemplo, la violación a la intimidad, lo que fue pues el resultado de la ley Olimpia, la violencia política, la violencia digital, un montón de cosas que finalmente hay un daño, hay una afectación, y que a veces no solo recae en la víctima directa, sino también en las víctimas indirectas, en la sociedad, en las personas que trabajamos esas temáticas. Y bueno, pues la parte de la violencia hacia los animales es otra más de los avances. Reconocer esa violencia que, o sea, era obvia, ¿no? Ahí estaba objetivamente hablando, pero que necesitaba una legislación para protegerlos a ellos como víctimas, y que ahora, y por eso decidí hacer este curso en este momento, a raíz de esta propuesta al Senado para elaborar el protocolo de intervención eh, para la atención de casos de cuando se detecta el maltrato, más bien cuando se denuncia el maltrato animal, el delito maltrato animal, se investigue por protocolo y se descarte o se encuentra en la investigación también la presencia de violencia familiar. Entonces va a haber una participación en conjunto de dos áreas que pudieran estar, digamos, tal vez separadas, ser diferentes, pero que tienen mucho en común. ¿Se acuerdan la vez pasada que les di todo un recorrido de cómo fue creciendo la protección hacia los animales y cómo fue, pues, atrayendo la protección, incluyendo la protección hacia los niños? Y ahora esto también va a atraer la protección de una forma, pues a veces ya no preventiva, a veces es
ya el maltrato evidente en un animal, pero cuando ya incluso ya está dándose la violencia familiar. Pero también ese es uno de los objetivos, que sea preventivo para poder, ¿cómo se dice? Detener en la escalada, esto que se conoce como la escalera de la violencia, lo más tempranamente que se pueda, la violencia de pareja y la violencia de género. Por ahí estuve leyendo y, por ejemplo, algunos autores en España dicen que bastaría para una persona, una mujer, tomar la decisión de romper una relación de pareja cuando ya existe una violencia hacia sus animales de compañía por parte de su pareja. Pero bueno, no es tan fácil porque entendemos cómo funciona la violencia, el ciclo de la violencia, la violencia de género, todo lo que mantiene a la mujer en estas relaciones de violencia, pero, o sea, no es la solución, pero bueno, sí es una parte importante que hay que considerar y que es un foco de alerta, porque bueno, hay muchos otros focos de alerta previos y que estamos tratando de difundir, de educar, yo diría reeducar, reaprender, para ahora sí que, amiga, date cuenta, como dicen por ahí, que los celos no es amor, que eso es control y que no es normal o sí, que no es normal que te haga eso. Pues ahí estaban los focos, siempre estuvieron, pero bueno, eran invisibilizados, eran negados y bueno, se le agrega uno más, que es identificar, bueno, eh, ver ese maltrato que va dirigido hacia tu animal de compañía que ha sido maltratado o violentado de alguna forma por tu pareja, como un foco hacia una alarma enorme de que tú estás en riesgo. Aquí es identificar el riesgo mayor a futuro. Les decía la vez pasada que en las evaluaciones de riesgo de violencia de pareja y en general en todas las evaluaciones de riesgo de violencia se exploran aspectos relacionados en la historia del sujeto, como que está siendo investigado para saber si es un riesgo de generar violencia a futuro. Eh, la presencia, o sea, exploran muchas cosas, pero una de ellas es la parte de si en su historia personal hubo maltrato. Kevin, te encargo los micrófonos. ¿No los puedes cerrar todos? Sí, permítame, maestra. A ver. Ya que si alguien quiere que levante la manita o que me escriba en el chat. Ya, nada, será que tiene su micrófono, maestra. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, entremos de lleno. En el 2002 entra la Ley de Protección Animal de aquí de la Ciudad de México. Bueno, antes era del Distrito Federal y bueno, pues han pasado 20 años. Y precisamente es esta reforma la que se está pidiendo en el 2022. Y eso que desde el 2017 hubo una reforma constitucional y que es una de las bases por las cuales se está pidiendo esta reforma a la Ley de Protección Animal, que se le va a agregar la parte de Ley de Protección y Bienestar Animal. También la clase pasada y en el Facebook Live que les di, expliqué qué se considera bienestar animal y quién lo define, ¿no? Y de dónde surge también, es decir, por qué hoy en día pensamos que los animales también tienen que estar bien, no nada más no maltratarlos. Es decir, no nada más es la ausencia de, sino la presencia de algunos otros aspectos. Y eso tenía que ver con esas investigaciones que también ya vimos la vez pasada, de que diversos científicos, neurólogos, biólogos, psicólogos, psiquiatras, han investigado y han llegado a la conclusión de que los animales son seres sintientes. Y eso fue la reforma que se incluyó en el 2017. Eso fue en el 2012. En México se incluye en la Constitución y esto jurídicamente da la posibilidad de proteger a los animales no humanos de manera más completa, íntegra
y de una forma más real, pues. No nada más es que le peguen o le, no sé, lo pateen, sino también que no tenga las condiciones de bienestar que estaban definidas en 5 puntitos. Por aquí van a aparecer nuevamente nada más así los 5 puntitos para que no se nos olviden. Y bueno, también esta necesidad de reformar esta ley de protección animal, pues es también resultado del análisis de comparación con otras leyes. También la vez pasada les estuve hablando de algunos aspectos jurídicos que hay en otros países. Y bueno, pues también es una forma de ir avanzando en las legislaciones de algunos países, ir comparando qué se está haciendo jurídicamente en otros países, en este caso, bueno, en relación con los animales. Y bueno, también tiene como una base o un motivo, un sustento, pues las denuncias, que cada año se incrementan más y más y más. Y eso, que es uno de los delitos que menos se denuncia por obvias razones, ¿verdad? Porque se requiere a alguien, no obvio la víctima directa, que es el animal, no lo puede hacer. Entonces, aún así, se ha visto un incremento año con año no nada más estoy hablando de denuncias de maltrato animal, y ese maltrato, recuerden que cubre varias conductas. Por ahí también leí un artículo muy interesante, una propuesta, y es de México, precisamente derivado de esta reforma, porque esta reforma a esta ley va a requerir que se reforme, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. Y entre una de las cosas que se proponen, no en esta propuesta de reforma, sino que más adelante, o sea, vamos paso por paso, es que el tipo penal de maltrato animal no quede tan general, ¿no? Porque dentro de ese maltrato animal hay muchas conductas, hay violencia sexual, hay violencia física, hay violencia psicoemocional, hay violencia por acción, por omisión, hay violencia que puede, o sea, no es lo mismo la violencia física de una patada a un disparo, y no es lo mismo la violencia física de un chavo de 18 años a uno de 50 años. Hay muchas variaciones y este artículo hablaba, dice, es como para que se entienda mejor, es como decir que solo existiera un tipo penal de maltrato a las personas y que en ese tipo penal se incluyeran violación, lesiones, amenazas, violencia familiar, y entendemos claramente que hay una diversidad, incluso hasta de sanciones, de opciones de sanción y de intervenciones. Entonces, ojalá más adelante, digo, vamos por partes, pudiera, como en otros países, precisamente en estos análisis exhaustivos del derecho comparado, poder distinguir entre todas las formas de maltrato que hay y con penalidades diferentes, porque ahorita la máxima en promedio es de 5 años. Claro, si se le suman varias conductas, se le va aumentando, como en el caso de los perritos estos de Querétaro o Puebla, no me acuerdo, que la penalidad fue de 10 años, 6 meses, pero es porque no fue uno, gracias, fueron 3, 2 que murieron y uno que sobrevivió. Y entonces se sumaron las penalidades. No es que haya sido una sola víctima. Entonces, bueno, también de esta objetividad de números, que es clara, que hay una necesidad de hacer cosas, acciones, mecanismos diferentes, porque también esto se los he dicho muchas veces. Ok, ya tenemos el tipo de maltrato penal. Hay del tipo penal de maltrato animal. Entonces, viene una sanción que la máxima es 5 años.
ok, ya lo quemó vivo, incluso previo a eso lo torturó y no es la primera vez que lo hace, pero no se había denunciado anteriormente, sino hasta esta vez. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo se interviene ya como una sanción penal? ¿De qué nos va a servir eso? ¿Cómo va a prevenir futuras violencias ya trasladadas a otras personas? Bueno, más bien a personas, a seres humanos. Pues es otra de las cosas que pide esta ley, que la intervención también del tratamiento tenga una razón de ser y tenga un objetivo. Y para esto se requieren especialistas. Casi no hay investigaciones. Luego me dicen, ¿quién dice eso? No, digo, yo no me lo inventé ni lo soñé, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas que les he contado. Pero en ese afán que tenemos de que, no, si no hay una fuente científica, pues, real, entonces no creo nada. Bueno, pues es tratar de despertar ese interés en investigar en esta área también. Por ejemplo, la vez pasada les di un contexto de quiénes dicen eso, pues las asociaciones que trabajan que rescatan animales, son ellos los que están recibiendo esa información y están reportando, describiendo lo que ven. Muchos de los que llegan ahí llegan por abandono y por haber sido víctimas de violencia en su casa, y hasta esas mismas asociaciones que les mencioné un montonal, incluso llegué a las de México, eh, también se tomaron la molestia, ¿no? de indagar, explorar cómo estaba el entorno de ese animal donde él vivía antes, y encontraron también datos relacionados con la presencia de violencia familiar. Y a su vez, los refugios de mujeres, eh, que, bueno, ahí pues hacen un montonal de estudios, entrevistas, también se describen datos, y muchas de ellas también refirieron que cuando llegaban a tener ellas en mascotas, bueno, recuerden que es animal de compañía, eh, si ellas eran víctimas de violencia, ellas empezaron a referir caso por caso que la violencia había iniciado con su pareja, de su pareja hacia su gato o su perro, o que incluso no se habían retirado de ese hogar porque no había forma de llevarse a otro lugar a su mascota, y que por eso habían aguantado y tolerado. Como mucho tiempo atrás lo hicieron muchas mujeres con los hijos, que con toda esta violencia de género, esta ideología, esta cultura de aguante, de sufrimiento, de abnegación, de sumisión, de falta de poder, ¿no? De dependencia, permanecieron muchos años, si no es que toda su vida, junto a un generador de violencia por sus hijos. Pues todavía hay hoy en día algunas mujeres que llegan a permanecer ahí por sus mascotas. Y eso no quiere decir que la mascota valga más que ella, o incluso que sus hijos, porque también en algunos casos había hijos. Lo que pasa es que los hijos, bueno, pues ellas sí se podían ir con sus hijos y ser recibidas en algún lugar, pero no con la mascota. No se trata de poner una vida o una integridad sobre la otra. Por ahí también leí un caso de una mujer en España que últimamente, después de la pandemia, también les platiqué del Biopet, ¿no? Que surgió a raíz de este incremento en la violencia de género en España. Bueno, esto fue a nivel mundial, pero este proyecto de Biopet, de la violencia y la eh, acogida de mujeres que son víctimas de violencia de pareja y que tienen mascota. ¿Y cómo funciona? Se los expliqué, y desde cuándo está, acaba de cumplir un año, y les di sus cifras y todo, y que uno puede ser voluntario para hacer lo que sería hogar temporal de una mascota, de una mujer que fue un refugio, pero porque no hay los suficientes refugios para recibir a las mujeres con sus mascotas. Y entonces la sociedad civil tiene que organizarse y apoyarlas a las víctimas, y está viendo víctimas, a dos víctimas, no solo a una. Y entonces pueden visitarlos, pueden convivir con ellos,
pero bueno, yo mientras te lo cuido aquí, mientras tú resuelves esto o encuentras un lugar donde puedas estar con tu mascota. Y bueno, antes de eso, y es uno de los casos, digamos, emblemáticos por los cuales se empieza a desarrollar muchas de estas asociaciones con este sentido, es el de una mujer que vivía con su perro y que, bueno, el sujeto la golpeaba a ella y al perro. Y ella no se iba porque no tenía, nadie la recibía ni en su casa, ni, bueno, ni su familia, ni amigos, ni la sociedad, no la sociedad, el Estado, con su perro, porque no había. Y entonces lo que hizo fue salirse de su casa y vivir en una casa de campaña con el perrito. Entonces, llegar a ese nivel, ¿no? Porque decía, sin él no me voy, y él va a estar conmigo. Entonces, hasta ese nivel, y también quiero que quede claro que, que no es que haya un valor mayor de un animal sobre una persona. Espero que nadie tenga que decidir nunca entre esos dos aspectos, pero a veces estos temas les causan un poco de, ay, pues no sé, ¿no? Como que de lo que es el género y los animales, es así como un poco escabroso el tema. Ya ven, la vez pasada, no sé si ya entró la compañera, pero la vez pasada se enojó y se fue. Yo nunca comparé la violencia animal con la violencia de las mujeres. Dije que eran muy vulnerables también y puse un ejemplo nada más de otra cosa que nada tenía que ver con eso, ¿no? Y no nada más lo digo yo, lo he estado leyendo en los artículos que he revisado y también, o sea, es un tema delicado, como si una cosa descartara a la otra. Otra cosa que también está ayudando mucho a este desarrollo de esta ley, bueno, a que se sustente y que ya se tardó, ¿eh? O sea, ya deberían de haber resuelto al respecto, esperemos que sea positivo, ya, todo parece indicar que sí, es por supuesto las investigaciones pocas o muchas que hay respecto a las consecuencias, a los factores de riesgo, la vulnerabilidad, a las investigaciones. Hay muchísimas más investigaciones sobre las personas que ejercen esta violencia hacia los animales que sobre los factores que las generan o las consecuencias de la violencia en las víctimas directas, que son los animales, que ahí tendría que ser un etólogo, y las consecuencias en las víctimas indirectas. Y incluso, bueno, también y la investigación que hay respecto a la relación que hay entre el vínculo, ¿no? El tan estrecho que hay entre la violencia hacia un animal y cualquier otro tipo de violencia, que también la vez pasada les hablé un poquito del FBI, de algunos otros estudios que han hecho criminólogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, veterinarios, por supuesto, y que hoy yo creo que nadie duda de ello, de que alguien que es capaz de maltratar a un animal se eleva el riesgo de que más adelante, o no se sabe exactamente, o sea, no sé decirles cuándo, pero que a futuro pueda desarrollar una violencia hacia un ser humano. Y bueno, ya les platiqué quién es la PAO, también les di así una explicación. Es la Procuraduría Ambiental y la O y la T, que a veces muchos no nos acordábamos, es de ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con el territorio. Es la Procuraduría, más bien la PAOT y el gobierno de la Ciudad de México es quien presenta al Congreso esta sugerencia de modificar esta ley y que se va a llamar casi idéntica, pero miren, se le va a agregar la parte de bienestar animal. Y a la vez, con esta propuesta va la propuesta de elaborar el protocolo, un protocolo de intervención, ya ves que ahora todo es protocolo. Protocolo para prevenir y atender los casos de violencia familiar que estén vinculados al maltrato animal. Entonces, esto va a tener, si de por sí en la PAUT, yo me acuerdo que cuando daba clases en una licenciatura de criminología, algunos chicos, después de que yo les daba algunas pláticas, me decían, yo quiero hacer mi servicio social en la PAUT.
Y ya, bueno, iban, preguntaban y decían, tráenos más, necesitamos muchos. Es más, dice, nadie viene, nadie quiere, ¿cómo te enteraste? No, pues que una maestra nos dijo que no sé qué. Y dicen, es que aquí necesitamos muchos criminólogos y que vengan a hacer servicio social porque la verdad ni sabemos. Y luego ellos iban y me preguntaban cosas o me pedían libros, artículos que les pedían sus jefes o las personas que trabajaban ahí, porque, porque muchos están ahí, como muchas otras personas, sin saber absolutamente nada. Al menos estos alumnos eran criminólogos. Entonces, para esta elaboración de este protocolo, obvio, se está consultando expertos en las áreas correspondientes, tanto expertos en violencia de género, en violencia familiar, en violencia, criminólogos, victimólogos, psicólogos, forenses también, bueno, psicólogos criminales o criminológicos, este, antropólogos, ¿qué otros? Veterinarios también, para, para poder estructurar este protocolo. Y quien trabaje en violencia familiar, ya sea en instituciones de manera particular, va a tener que conocer sobre el maltrato animal para poderlo incluir también como una forma más de violencia hacia los integrantes de la familia. A veces es y no es de que quieras o no quieras, o sea, si vas a trabajar con violencia, tienes que conocer todas las violencias. Y bueno, el maltrato animal las violencias son terribles, o sea, trabajar con niños abusados sexualmente, con mujeres adultas abusadas, violentadas sexualmente, maltratadas, es terrible, pero también cuando te toca ver casos de maltrato animal, es bien desgastante. Todos conocemos eh, el estrés postraumático vicario, el síndrome de burnout, y lo que pasa cuando se trabaja con el maltrato animal es, ay, ¿cómo se llama? Se llama, ay, hasta hice mi test, apenas, ¿cómo te dije, Kevin, que se llamaba? Que te dije que tengo, ay, ahorita me acuerdo. Entré a una página de una asociación y dice, si tú trabajas con la violencia animal, es importante, algo de desgaste emocional o desgaste, algo así. Y tienen fue un protocolo de resiliencia, bueno, una escala de resiliencia y otras escalas de enfrentamiento al estrés, no me acuerdo, y contesté varias escalas. Agotamiento emocional, muy bien, fue de agotamiento. Afortunadamente estoy media todavía, ¿no? Todavía aguanto más. Porque es importante también, cuando se trabaja con violencia, cuidarnos, como siempre se los he dicho, y más cuando vas a tratar este tipo de violencia. Ahora, es necesario que se formen especialistas para trabajar, así como especialistas en niños agredidos sexualmente, especialistas en víctimas de mujeres adultas, de violencia de pareja, pues va a ser necesario y para eso sí se va a requerir, de veras, amor y pasión, pero no va a bastar, va a requerir también conocimientos. Y mientras la gente siga en general como sociedad y luego como profesionistas, minimizando, ignorando, porque a veces también es desconocimiento, y no sé, no sé ni qué otra palabra decirles, pero viendo la importancia que hay sobre la protección de los animales, no solo por ellos, repito siempre, no solo por ellos, que eso debería de bastar únicamente, pero para muchos no basta, sino también ahora sí que por el bien de todos, ¿no? Por el bien de la sociedad. Este es un proyecto importante, como siempre la Ciudad de México va a ser punta de lanza y esperemos que después de ahí se vaya a otros estados. Pero bueno, no es el primero en el mundo. Es más, ya también la vez pasada les di un gran recorrido de esto y bueno, nunca es tarde para empezar. Las dos acciones, que sería la modificación de esta ley y el protocolo, les decía que van a participar la Fiscalía General de Justicia y la Agencia de Atención Animal. Hay una agencia de atención animal que está en la Ciudad de México. Que por cierto aquí se las puse. Ah, no, está más adelante. Aquí. Es un órgano desconcentrado
del Gobierno de la Ciudad de México, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente. Tiene autonomía técnica. Su objetivo es generar y desarrollar políticas públicas en materia de protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México. Esto abarca todos los animales, ¿sí? Y bueno, no, es una agencia con autonomía, pero trabaja como siempre en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, con las demarcaciones territoriales, con las ONGs, con las AC o las asociaciones civiles o las AP, instituciones de asistencia privada, que trabajan a favor de la protección de los animales. Y es aquí donde también, o sea, hay mucho trabajo para victimólogos y para criminólogos. Así como a veces no saben que los criminólogos, o sea, literalmente hay un mundo más allá del sistema penitenciario que los podemos aprovechar en las escuelas, en las empresas, en el área del deporte. Bueno, pues también aquí es un área, la criminología verde o la criminología ecológica, es un campo muy importante de laboral y que está muy, muy desierto. Regreso para acá. En estas acciones, bueno, ¿cuáles serán el objetivo de este protocolo y de esta modificación a la ley? Pues en la medida de lo posible, erradicar el maltrato animal, y digo en la medida de lo posible, porque pues el maltrato en general o la violencia desafortunadamente nunca se va a erradicar. Sabemos que la violencia va cambiando en forma y en cantidad, es variable, depende de muchos factores. Bueno, pero al menos hacer algo al respecto. No podemos seguir siendo indiferentes. Y más, o sea, les decía la vez pasada, los que amamos a los animales ya sabíamos, aunque la ciencia no nos los dijera, que ellos sentían y que ellos sufrían y que tienen emociones positivas y negativas, por ponerle un nombre. Pero no, que yo no se lo puse, ¿no? Sino así se le denomina, emociones positivas y negativas. No era necesario que me lo dijera la ciencia, la neurociencia incluso, sino que era, para algunas otras personas, fue necesario que la ciencia se los dijera. Oye, sienten, sufren. Cuando yo voy a reclusorios, el que sea, no sé por qué, siempre afuera hay un montonal de perritos abandonados, porque no son perros callejeros, son perros que han sido abandonados. Y bueno, pues procuro comprarles tacos, darles agua, y me ven como, y bueno, hace mucho, cada vez es más normal, pero yo creo, pensaban que estaba medio mal de mi cabecita, ¿no? ¿Por qué le hablará al perro? ¿Por qué lo tocará si se ve que está todo pulgoso, mugroso? ¿Saben que hay algunos animales que viven en la calle que jamás han sido tocados con afecto por un ser humano? Solo golpes, solo maltratos, que jamás han recibido una caricia, que se han encontrado animales muertos, obvio mueren de hambre, se los han visto en los huesos literalmente, y que hasta han encontrado piedras en su estómago porque pues, comían piedras a veces para saciar esa sensación de hambre. Entonces me parece una insensibilidad, una indiferencia enorme. Y además todos podemos hacer muchísimo al respecto. A lo mejor no puedes llevarte un perro a tu casa, pero a lo mejor puedes darle, aunque sea agua. O ¿a cuántos no nos ha pasado que le das una caricia al perrito y luego ya no te suelta, te sigue y te sigue y te sigue? Hay mucho que hacer, pero sobre todo hay que sensibilizarnos. Y también, igual que toda la otra violencia, la demás violencia, trabajar con la infancia, ¿no? Es cada vez más común que los niños sean mucho más sensibles a, al bienestar de los animales que los adultos, o por ejemplo, incluso un adulto mayor. Tiene que ver también con cultura. También estuve leyendo artículos que hablan mucho de que la violencia hacia los animales es claramente una violencia machista. Es decir, otra vez esta estructura patriarcal de poder, de que solo hombre heterosexual
tiene el control y el poder, y todo aquello que no sea eso, incluyendo animales, está por debajo de, de su escala, por así decirlo, y le permite, y si no yo diría que hasta le exige, comportarse de esa manera con todas las personas o todos los seres que no son igual que él. Porque cómo se va a ver un hombre, hoy hay muchísimos más hombres con animales, con perros, sin que eso implique nada, ¿no? Porque a veces decían, ay, si tiene perro seguro es gay, ¿no? O sea, eso, ¿qué cosa llevaba a pensar la otra? Eh, o si tiene gato, no, si tiene gato un hombre seguro es gay, ¿no? O sea, porque los gatos ya les dije que son más mal entendidos que los perros. Eso nada tiene que ver. Es como decir, claro, si tiene un gato seguro es porque es Géminis. O sea, qué absurdo. Pero bueno, esta ley, en la medida de lo posible, trata de erradicar el maltrato animal y encontrar esos vínculos o posibles focos de alerta de violencias familiares. De esta forma, se trata de prevenir, identificar y atender de manera integral tanto a las víctimas como a los generadores. Eso es bien importante. ¿Qué hacemos con ellos? Es que cada caso debemos de ver, o sea, porque como el tipo penal dice maltrato, y les dije que el tipo penal de maltrato incluye todo desde tortura, mutilación, llevarlo a la muerte, pero no es lo mismo matarlo de un disparo que matarlo con un bat, eh, la, la zoofilia. Cada uno de esos sujetos tendrá que tener una intervención diferente. Déjense la sanción, sino la intervención. Entonces, esta ley, esto es lo que busca, que sea más, digamos, efectiva la intervención. Esto ya se los leí. Y nada más para recordarles a qué nos referimos con bienestar. Y hasta hay un protocolo internacional que define qué es bienestar, lo vimos la clase pasada, es que esté bien físicamente, en su nutrición, que esté en un ambiente bien, o sea, adecuado, ¿a qué? A sus características, a sus necesidades de su especie, de su tamaño, de su energía, de lo que requiera. Su salud y también parte de su conducta y su estado mental, porque también es el estado mental, necesita estar bien, porque también tienen estrés, también tienen ansiedad, también tienen miedo. eh, entonces, eso nos hablaría de que su estado mental no está bien. ¿Y por qué no estaría bien? Pues porque algo está pasando. Entonces, por eso eso se va a incluir en esta nueva ley. Esta iniciativa, bueno, han participado diversas instituciones académicas, por supuesto la Secretaría del Medio Ambiente, por todo esto que ya les dije, que fueron las bases de lo que se ha detectado en las denuncias, en los informes de las asociaciones civiles que trabajan con animales o con mujeres violentadas. Y pues no es algo nuevo, no ese vínculo, o sea, que diga, ay, hijo, lo acabamos de descubrir. Ya vimos también desde cuándo en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, ya existía esa relación. Bueno, entonces, uno de los objetivos principales de esta ley es reconocer a los animales como seres sintientes. O sea, sí sienten, ¿eh? Sí tienen conciencia, depende de la especie, ¿no? Y si tú lo comparas con el ser humano, entonces vas a decir, no, es que no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo, es como comparar un perro con un gato, no es lo mismo, son diferentes, pero eso no quiere decir que no sientan y que no merezcan un respeto a su integridad, a su salud y a todo lo que conforma su vida. Que les decía que esto ya se encuentra en la Constitución, este reconocimiento de los animales como seres sintientes está en la Constitución desde el 2017. Y entonces lo que va a permitir es que se amplíe ese alcance a nuevas prohibiciones y sanciones, que la autoridad tenga facultades para poder hacer prevención, intervención y por supuesto, investigación.
investigación jurídica, ¿eh? Esto, bueno, es resultado de estudios técnicos y científicos que van a ayudar, por ejemplo, a decir, bueno, ¿y entonces qué sanción merece ese sujeto? Porque no se trata de decir 10 años. Da lo mismo, o sea, créanme, 10 años que 5 años, si no va a pasar absolutamente nada más que estar firmando cada 8 días. Y bueno, ustedes saben que si es más de 5 años de sanción penal, esa sanción se va a cumplir privado de su libertad. Entonces, eh, para eso necesitamos investigar los casos, ir desarrollando en la medida de lo posible. Los perfiles son como tipologías, similitudes. No es que haya un perfil único, no. Bueno, en los casos donde se ha encontrado, ¿no? Aquí vamos a ver algunos perfiles que se han investigado en otros lados. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, ya ven que también es delito, hay un trastorno que se llama el trastorno de acumulación y hay una variación que es el de trastorno acumulativo de animales. Y en Estados Unidos han encontrado una relación estrecha entre las personas que tienen ese trastorno y que acumulan animales y la violencia hacia los adultos mayores. Y que no se ha encontrado en otro tipo de maltratadores, porque ahora, ¿cómo maltratan esos a los animales? Porque las condiciones en las que los tienen no es de bienestar. Y por más que esa persona diga que lo quiere hacer por ayudar a los animales, uno debe de conocer sus límites. Y entonces si tienes un departamento y tienes 50 perros, ni la higiene ni para ti ni para ellos va a ser la adecuada. Y tal vez hasta ni te alcancen los recursos. Y entonces eso es considerado un delito, una falta en Estados Unidos, y las personas que se han entrevistado, evaluado, porque allá sí los obligan a evaluarse criminológicamente y psicológicamente. Ahorita les voy a poner los estados y cómo. Se ha encontrado en estos específicamente en relación con maltrato hacia los adultos mayores y en otros donde hay otro tipo de maltrato, por ejemplo en la zoofilia, una relación o una mayor facilidad o antecedentes de violencia sexual. No es que una cosa lleve a la otra, sino es lo que se está encontrando. Bueno, entonces, entre otras de las cosas que se va a incluir, que hoy yo creo que ya se había incluido, pero bueno, se va a reforzar, las peleas de gallo, las peleas de perros, ya saben, ¿no? Que no estén encadenados, amarrados, enjaulados, eh, como esos casos terribles que todos hemos visto. Y para elaborar esta sugerencia se realizó un análisis, ya les dije, de las denuncias. Esto ya se lo dije, no sé por qué lo volví a poner, pero bueno. Y, aquí se le agrega otra cosa, la revisión del marco constitucional local y federal. O sea, qué es lo que se reformaría y cómo se reformaría. Y bueno, también participaron especialistas tanto nacionales como internacionales. Y bueno, reformas, pide que a raíz de esta ley se hagan reformas muy específicas, por ejemplo, en la ley ambiental de protección a la tierra, en la ley de salud local, pero sobre todo en el Código Penal y hasta en el Código Civil. Más adelante veremos a qué se refiere eso. Con el objetivo, ya les dije, de prevenir violencias familiares o violencia de pareja a futuro. Bueno, el tipo penal es violencia familiar en México. Y fíjense, esto es bien importante. En ese protocolo se va a tener que definir los indicadores que durante la investigación de una denuncia de maltrato animal sean indicios posibles de casos de violencia familiar. A ver, escríbanme ahí en el chat algo que se les ocurra, de si ustedes se enteran de que a un animal lo están maltratando, y recuerden que maltrato implica un montonal de conductas, te pudiera indicar, por eso serían indicadores, o sugerir que tal vez necesites investigar más para descartar que en ese entorno donde está ese animal maltratado no haya maltrato animal. A ver, ¿qué se les ocurre? Con lo que saben de psicología, de victimología, no sé si haya veterinarios o incluso nuestro sentido común.
Sí, Darcy. Aquí mira, dice, uno de los objetivos del protocolo es definir los indicadores que vayan a ser indicios de posibles casos de violencia familiar. ¿Indicadores en dónde? En el maltrato animal. Es decir, la denuncia se inicia por maltrato animal. Y entonces, pues, como toda denuncia, se va a tener que recabar testimoniales, obvio, no de los animales, ¿no? Y evidencia para corroborar la existencia de esa conducta delictiva y que esa conducta se le impute a una persona en específico. Y que en esa investigación, de repente, haya indicadores que digan, ah, caray, a lo mejor también aquí pudiera haber un caso de violencia familiar. Hay una básica que en la denuncia del maltrato animal, más bien que el caso de maltrato animal que se está investigando sea de un animal que vive con una familia. Ahí ya con eso yo creo que sería para iniciar, porque no todos, fíjense que todas las denuncias no solo vienen de animalitos que viven en su casa, bueno, en la casa de ellos, sino muchos son de la calle, ¿no? Una mujer por violencia, con ello pregunté si el señor. Ah, ok, pero aquí es al revés, fíjate. Tú tienes la denuncia de violencia familiar y preguntas sobre el maltrato. Y está bien, también así es una manera que podemos llegar al maltrato. Pero este protocolo es de las denuncias de maltrato llegar a las de violencia familiar. Ni modo que el perro nos diga, oiga, por cierto, también le pegan al niño, ¿eh? Bueno, pues parece fácil, pero como va a ser un protocolo, tiene que quedar bien claro y además no es así de que, ay, ¿qué se me ocurre? Ahorita que veo, pues tiene que tener un sustento y para eso tenemos que conocer el fenómeno de la violencia familiar y el fenómeno de la violencia animal para poder encontrar esas similitudes que van más allá de que un animal solo viva en un núcleo familiar y con eso digas, ah, pues si le pegan, seguramente le pegan a los demás que sería altamente probable, pero ¿qué pasaría si no vive ahí? Eso también daría pie a buscar, por ejemplo, es el vecino como el que les dije, que acuchilló al perrito, la pelea esa de perritos que hubo pequeños, de dos vecinos, y que la de 15 años recoge a su perrito y que el vecino sale enojadísimo con un cuchillo y acuchilla al perrito en los brazos de la niña de 15 años. Con esa conducta, y si este protocolo surge, tendríamos indicadores y motivos para investigar una posible existencia de violencia familiar. Y los indicadores van a salir de la conducta que se le ejecutó al animal. Muy bien, Andrea. Ahí ya tenemos un segundo punto. ¿Y saben qué nos va a ayudar muchísimo? Las evaluaciones de riesgo de violencia. Les aconsejo que se formen, que lean, que se capaciten en ellas. Y es ahí donde vas a tener esta idea de qué puedo explorar o investigar al respecto o considerar la presencia de alcohol o de drogas. La impulsividad, en este caso del sujeto que sale de la casa y que le importó un comino quien estuviera, porque lo hizo enfrente de varias personas y que el perrito lo traía cargado a la niña. Oye, si tú sabes que ese vecino vive con su familia y sus hijos, no necesito escuchar los gritos y los golpes de esa familia para decir, oye, vamos a investigar. Porque imagínate, si eso hace en público, que no puede hacer en privado. Muy bien, Reina. Y ahorita, bueno, pues estamos pensando, pero bueno, esto se está trabajando desde, pues, muchos especialistas y con conocimiento teórico. Obvio, lo que nosotros comentamos aquí también tiene una base teórica. Otra de las reformas es que apenas, ¿se acuerdan que en 1800, no me acuerdo qué, pero antes de 1900, cuando se conformó esta primera asociación protectora en Estados Unidos, que luego al siguiente año se abre como digamos, su protección hacia los niños, pero primero fue hacia los caballos?
¿desde cuándo prohibió que abrieran ranitas en la secundaria? Y acá, ay, por cierto, vamos a prohibir la disección de animales vivos con fines educativos. Y vamos a tener un mayor control, monitoreo sobre el uso de los animales en la investigación científica. Ya ven, en muchos países de Europa ya casi está regulado esto. Casi ya no hay, casi. Y bueno, y agregan, no se podrá obligar a ningún educando, o sea, ningún alumno, a experimentar con animales en contra de su voluntad. Yo, yo ya soy grande, o sea, a mí me tocó una época donde sí, en la secundaria, decían, tienes que abrir esa ranita, y yo, pues yo creo que, no sé por qué, pero yo no quise, desde ahí, desde entonces, y me reprobaron ese bimestre. Y bueno, pues, digo, no pasó a más, ¿no? Pero yo no podía hacer eso. Cuando yo veía que todos lo hacían, a lo mejor algunos hasta sentían feo, pero pues lo dijo el maestro, lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, en esa escuela que les digo, donde daba clases en criminología, había una materia de antropología forense, y alguien me contó de los alumnos que el maestro de antropología los había mandado a enterrar un perro desde que iniciara el cuatrimestre hasta que terminó, o sea, 4 meses, para luego desenterrar y ver los restos óseos y ver, pues, la evolución, no sé, del cadáver, no sé, y que le decían, y bueno, ¿y de dónde lo vamos a sacar? No, pues agarren uno de la calle, ahí hay muchos, y es bien fácil matarlos. Entonces, muchos alumnos se me acercaron y me lo contaron, y yo fui, se lo dije al director, y sí le llamaron la atención al maestro. O el goteo de sangre, ¿no? Que a veces también experimentaba, bueno, no experimentaban, sino eh, probaban en los animales vivos para la criminalística. En China tienen que obligar los productos. Sí, ya casi no hay, bueno, no sé si hay muchísimos, pero ya tenemos otras opciones, Darcy, pero todos esos cosméticos son más caros. No sé si por alguna circunstancia los que experimentan con animales, o sea, supongo que requiere una metodología diferente, una técnica, que eso eleva el costo de todos los cosméticos, ¿no? Cremas y todo eso. Pero sí, ya hay, y bueno, a veces lo único que tenemos que hacer nosotros es revisar la etiqueta. Y si quieres contribuir de una u otra manera, entonces, ay, ¿qué le va a hacer que yo compre o no compre? ¿Qué va a ser la diferencia? Bueno, a lo mejor es 1 y luego 10 y luego 100, y tal vez sí haya una diferencia, cuando incluso ya tienes otras opciones y que nada más basta con que te informes y ya. Bueno, también en esta ley se va a regular la palabra, bueno, la figura de acogimiento y hogar de transición, el que acoja un perro o el que sea un hogar de transición o temporal. Sí, así es, Yolanda, ya ves que en México por fin ya lo logramos, ya se suspendieron las corridas de toros, éramos de las últimas ciudades del mundo que todavía lo tenía. Y, y bueno, esto va a permitir que se castiguen conductas que incluso, aun y cuando ya existe el tipo penal de maltrato, pues no tenían sanción, o se les minimizaba, como no llevar al veterinario al animalito cuando lo necesita, o incluso no porque esté enfermo, sino por sus revisiones, sus vacunas, eh, esterilización incluso, y que es una de las cosas que más se denuncia, que no los alimentan. Ya hemos visto también muchos videos, ya les dije que no les voy a poner ninguna foto, ningún video de ese tipo. Y bueno, también en esa ley se va a contar con un catálogo de medidas de seguridad para asegurar a los animales, para suspender ciertos locales, o sea, que estén detectadas donde se reporte algo, o incluso se clausure y que se entregue en custodia a esos animales. Pues yo no sé ustedes, pero yo sí me he metido en problemas por rescatar animales en riesgo. Me han subido hasta patrullas, no, no por otra cosa, pero sí por rescatar animales. Y bueno, pues si tú te metes a la casa de un vecino a rescatar un animal, estás tú cometiendo un delito, ¿no? Allanamiento. Entonces, por eso dice que va a haber una cuestión de medidas. ¿Y quién, nada más, y quién las puede hacer y cómo se deben de hacer?
Y los animales ferales. Los animales ferales son los que viven en la calle, en situación de calle. Ustedes saben que a veces pasa la perrera o que hay un control que a veces consideran plagas, por ejemplo, los gatos, y que a veces los envenenan, o de plano, ya saben, llegan por ellos y se los llevan y los matan, ¿no? Ellos dicen, no, ¿cómo dicen ellos? No duermen, ¿no? No me acuerdo qué palabra utilizan. Y bueno, eso de regular los centros de atención canina, ándale, sacrifican. Ay, hijo, casi es como si se los diéramos al dios de la lluvia, ¿no? Los centros de atención canina deben de también tener mucha supervisión y bueno, hasta humanizar ese sacrificio, porque cuando tú vas al veterinario, que tu mascota ya está muy enferma, no le dices vengo a sacrificarla o vengo a matarla, hasta el concepto es diferente, la voy a dormir, bueno, la van a dormir, ¿no? Y sabemos que es una de las cosas más difíciles que podemos pasar los que tenemos animales. Bueno, ha habido muchos trabajos, investigación científica criminológica, que ya no nos queda la menor duda de esta relación que hay entre la violencia a los animales y la violencia hacia los humanos, y especialmente la violencia hacia el maltrato infantil y hacia la violencia doméstica. Muy bien, Leti, el mercado de Sonora, sí, y que también pues hay mucho debate al respecto, pues ahí se manejan cosas culturales, por así decirlo, si no es que hasta, no sé si sea religiosa, no sé, pero cuesta mucho, o ha costado, porque todavía no se ha logrado cerrar ni regular eso, y sigue habiendo venta de animales para santería y esas cosas. Entonces, bueno, entre tanto de las cosas que se han encontrado en estas investigaciones, ok, sí, Miguel, sí, y la idea, bueno, pues es que no se llegue a ese punto, porque eso no fue una banda de lacras que dijo, ay, vamos a juntarnos y vamos a dañar a todos los que pasen. Pues fue una cuestión instintiva, ¿no? Que no surgió de un día para otro y que se dejó que se avanzara, y sí, es triste, pero en algunos casos es necesario. Ojalá y se pudiera prevenir. Entonces, esas investigaciones lo que dicen, bueno, cuando hay maltrato animal estamos hablando dentro de un núcleo familiar que es un núcleo familiar disfuncional, de alguna otra forma, no necesita haber una disfuncionalidad dirigida hacia la violencia hacia una persona para decir que ese núcleo es disfuncional. Ya en la simple presencia del maltrato animal ya nos habla de un núcleo disfuncional. Y bueno, también se ha encontrado que un 71%, casi 3 de cada 4 víctimas, las víctimas de violencia familiar reportaron que sus agresores también habían amenazado, lesionado o matado a sus animales de compañía. Fíjense qué cantidad tan enorme. El maltrato animal trasciende muchas veces el tipo de violencia familiar o sea, no nada más es violencia familiar, sino también se va a llevar hacia otras conductas criminales que van dirigidas hacia grupos vulnerables como niños, mujeres, adultos mayores. Los animales es un grupo victimal sumamente vulnerable. Y ahí es a veces cuando se enojan, pero cómo los compara con un grupo de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, mujeres. Bueno, yo no estoy comparando diciendo que el adulto mayor vale más que el grupo de vulnerabilidad de mujeres o que de niños y niñas. Todos reconocemos y entendemos que son grupos diferentes, de vulnerabilidad diferente. Y bueno, los animales es un grupo de vulnerabilidad más. Y es una señal de alerta de que algo ocurre ahí en esa familia. Este protocolo que se va a realizar, pues obvio va a tomar algunos puntos de otros protocolos que ya se utilizan en otros países, que también les mencioné algunos la clase pasada, pero por ejemplo aquí tenemos Estados Unidos y Reino Unido, tienen brigadas especializadas de maltrato animal. Esas brigadas conforman desde policía, peritos, incluso ministerios públicos especializados, así como hoy sabemos que quien atiende la violencia sexual tiene que estar especializado, la violencia de género, la violencia de pareja, pues en algún tiempo tendremos que incorporar esa especialización de esa violencia en las personas, los operadores de justicia que intervengan. Y también, por ejemplo, las brigadas de maltrato animal, también a ellos los capacitan, fíjense,
para identificar casos de violencia doméstica. Porque uno dirá, ay, no, es que yo voy a trabajar en esta área, yo no quiero, yo para qué quiero saber lo otro. También los capacitan sobre violencia doméstica. En Australia, el maltrato animal está dentro de del delito de violencia, allá le llaman intrafamiliar. Entonces, sí lo llevaron a un nivel mayor. Por ejemplo, en España está incluido, en donde el maltrato animal está incluido en las evaluaciones de violencia de género. Es decir, si vas a valorar una violencia de género, ya sea víctima o victimario, tienes que explorar sobre la posible existencia de maltrato animal. Y si encuentras maltrato animal, entonces tienes que explorar sobre la posible existencia de violencia de género para saber si se descarta o no. Aquí están los informes de la PAOT, que son esas estadísticas que sustentan, miren, año por año, denuncias que se reciben. ¿Qué pasó aquí? A ver, díganme, la pandemia, ¿no? Se ve claramente ahora sí que se bajó, no es que haya habido menos violencia o menos maltrato, sino que fue uno de los delitos que menos se denunció, pero ¿qué tal cuando abrieron, miren? O cuando ya se empieza a retomar todo. Salió por encima casi el doble de los demás. Y ahorita en lo que vamos del 2022, eso fue hasta junio, aquí vamos. Ustedes pueden entrar a esta página y van a encontrar ahí sus estadísticas, incluso dinámicas de llave. Y ahora, de todas esas denuncias que se han realizado, vean el porcentaje que corresponde a maltrato animal, porque la PAOT no es el único delito que recibe. Miren todos los delitos que hay: afectación en áreas verdes, afectación a árboles, y hay muchísimos más, ¿no? Construcciones irregulares, miren, se lleva muchísimo más. Ruido, porque es delito también, ¿eh? ¿Qué es? Este es contravención de uso de suelo, gris, y este es afectación al arbolado. Ya saben que si lo andan cortando, que no sé qué. Pero bueno, el 40% en el 2020 fueron de maltrato animal. Y en el 2021, el 55%. Todavía no cierra el 2022, pero las cifras crecen y crecen y crecen, y se estima que puede llegar hasta el 60% de todas las denuncias que se hacen, que sea maltrato animal. Eso también habla de no es que el maltrato animal se haya aumentado, sino lo que ha aumentado es la denuncia del maltrato animal, porque el maltrato animal, la violencia y todo eso, pues ha estado igual. Sí es cierto, ha variado en intensidad, a veces en forma, pero no es porque haya más. Sí, sí hay más, pero no ese es el resultado de por qué hay más denuncias, sino porque hay una mayor, porque detrás de estas denuncias hay personas, y no todos estos animales tienen dueño. Entonces, muchos se quedan sin denuncia, muchísimos. Y luego, pues, ustedes saben que siempre denunciar es un desgaste en la calidad que sea. Ahora imagínate si lo haces por un animalito, implica dinero, esfuerzo, energía, tiempo, y a veces las personas no lo hacen también por eso, y también por lo que la mayoría de las personas no denuncia otros delitos, porque creen que es una pérdida de tiempo. Porque ahorita vamos a ver, ok, está bien, se denunciaron en el 2021 más de 5,500 denuncias de maltrato animal 2021. ¿Cuántas sanciones penales hubo? Una. ¿Cuántas se llevaron hasta el final? Y aquí adelante también viene la información. Denuncias por mes, 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Marzo, los encerraron. Una. Ni siquiera está abril, fíjense. Abril 0, mayo 0, junio 0, julio 0. Ya como que en agosto empieza, ¿no? Agosto 1, septiembre, y empiezan. Y luego ya llegamos al 2021. Aquí 3, 12, y vemos este incremento enorme acá. Sería interesante saber qué pasó aquí, ¿eh? ¿Por qué tanta?
tanto a diferencia de los demás. Recuerden que los números nos dan una idea, pero hay que identificar los factores que llevaron a ese incremento. Bueno, y después, ustedes pueden entrar a esta página, miren, paut.org.mx, y aquí buscan denuncias y por tema. Yo puse tema maltrato animal, tipos de expedientes, todo, y que, bueno, estatus, que estén en investigación, y fíjense, aquí están los datos por año. Bueno, acá, porque ni siquiera era delito, ¿verdad? Hasta el 2013. Y aunque ya estaba en el Código Penal, nadie denunciaba, nadie. Y ahí, como por el 2019, alguien denunció. Y así nos vamos. Y hasta la fecha ha habido 4,111. Y bueno, acá van a encontrar, ya cuando ustedes despliegan esto, le dan clic y se despliega esto. Y aquí están todas las denuncias y le das clic a cualquiera de la que quieras, incluso todas estas que dicen concluida, y aparece el estatus. Delito, maltrato, ubicación Iztapalapa, la fecha, quién denunció, una persona física, y qué dijo. Que el maltrato de 2 ejemplares caninos, que no les daban alimento ni agua por días, que estaban desnutridos, da la dirección, estatus en investigación. Hasta la fecha. Bueno, y después, cuando está en investigación, pero esto, fíjense, fue 2019. La primerita que les dije, sigue en investigación. No se ha cerrado ni nada de nada. Yo creo, o sea, pobres animales. Pero vamos a las que dicen concluidas. Maltrato animal en Azcapotzalco, se denunció en abril del 2017. Una persona física dice, el maltrato de un ejemplar canino tipo pitbull, y te dan la dirección. Se concluyó. ¿Cómo se concluyó? Ah, porque aquí abajito aparece un PDF donde viene que se concluyó, y tú le das clic y se abre esto. Resultado de la investigación. ¿Qué fueron? Y que los vieron bien comidos, que tenían agua, que tenían alojamiento, que tenían una condición corporal adecuada, que eran sociables, respondían a los estímulos, que tenían su cartilla de vacunación. Y bueno, en virtud de lo expuesto, se resuelve, creo que no lo puse que se resuelve. Bueno, se resuelve que no hay delito, es lo que resolvieron. Y entonces, ese señor que denunció, persona, odiaba a sus vecinos, no tenía nada que hacer, se arriesgó para, puede ser, ¿verdad? También hay falsas denuncias, pero que también que puede ser muy probable. Porque yo no sé si los han visto, pero yo veo cuando llega la PAUT y no les abren. Y no falta el vecino, les diga, oiga, vinieron a buscar lo de la PAUT, ¿qué van a hacer? O sea, modificar las condiciones, alterar la evidencia, por así decirlo. Es decir, esto a mí no me convence, pero eso fue su investigación. Y se cerró el caso, vamos. No quiere decir que sea verdad, sea mentira, pero creo que se requiere mucho más que eso. Sí, claro. ¿Cuántas de las denuncias? No se sabe, no se sabe. Igual que cuando hay falsas denuncias, no se dice, hay tantas falsas denuncias. Nada más dicen que hubo elementos para proseguir con la investigación. Pero sí es cierto, sabemos que hay personas que denuncian a todos, ya denunció a todos los vecinos, que se les llama personas querulantes, personalidad querulante. Y bueno, por eso se debe de investigar bien, porque ni modo que el perro hable. Y todo eso puede ser manipulado, pero también es cierto que puede haber una falsa denuncia, pero merece la atención que se requiera. Y miren, histórico, noviembre 2021, la primera sentencia, 2 años, ya se salió en el periódico, de aquí. Aquí en internet van a encontrar, ahí sacaron varios perritos y ahí estaban ahí, aunque no crean, ahí viven personas, las tenían no nada más en condiciones precarias, porque bueno, no se castiga eso, sino o sea, no es que estén castigando no quiero decir la pobreza o la falta de recursos, sino aquí sí había evidencia de maltrato físico, y porque
se revisa con el veterinario. Y además hubo videos, hubo fotos, hubo un montón de vecinos que reportaron esto. Y bueno, esta Animal Naturalis, perdón, es una ONG, una organización no gubernamental que está en todo el mundo, pero es la sede en México. Y ustedes saben que siempre vamos a tener cifras, no necesariamente institucionales, porque saben que a veces las institucionales nacionales, pues tal vez estén maquilladas o tal vez no reflejen pues el verdadero fenómeno, pero bueno, es muy similar, miren. Primer lugar en maltrato animal en Latinoamérica. De 4.759 denuncias de maltrato animal que se dieron, solo se remitieron a 67 agresores a las fiscalías, menos del 0.02%. En el 2020 se asignó 18.126, bueno, habla de los recursos, y vean cómo en el 2019, pues no cambia tanto, y dice, solo se ejerció el 0.03% en 182 acciones de protección animal. ¿Dónde habrá quedado lo demás? No sé. A lo mejor en otras cosas, ¿verdad? Pero mira, aquí nos damos cuenta que se ve como algo no importante. Y acá tenemos que de 60,000 animales en México, 60,000 animales mueren en México a causa del maltrato y violencia. Ay, qué cosa tan horrible. Estamos hablando al año. De 2.515 carpetas entre el 2019 y el 2020, solo 155 agresores fueron detenidos y se dictaron solo 18 sentencias en 2 años. El índice de castigo de maltrato animal es menor al 0.01%. Entonces, esos son indicadores de que falta más capacitación. Sí, acá están, mira, por alcaldía que te los traigo. Que ya se imaginarán cuál es, ¿verdad? De las alcaldías. No estamos criminalizando, pero es una constante que si tiene altos índices de violencia en otras criminalidades, sería raro que no la tuviera también en esa. La crueldad con los animales puede convertirse en delitos más graves contra las personas porque se considera un factor criminógeno para cometer delitos contra la integridad, la vida y todo esto. Se ha encontrado que el 71% de los abusadores sexuales, fíjense, asexuales, tuvo antecedentes de maltrato animal. El 56% de los delincuentes violentos y el 46% de los homicidas sexuales habían maltratado en su infancia animales. Y eso que pueden falsearlo, es decir que no, porque aparte no es una pregunta que se haga directa, para eso hay que saber entrevistar. Oiga, ¿y usted maltrataba animales? No, nunca. No, por eso debemos de saber hacer entrevistas criminológicas. La crueldad hacia los animales se identifica como una de las 3 conductas de la denominada tríada de McDonald's, que es la conducta psicopática, junto con la piromanía y la enuresis. Al menos 2 de estas conductas se han encontrado mayormente en asesinos seriales, a veces las 3, a veces 2, pero la que se ha encontrado más, incluso más que la enuresis, es el maltrato animal, y más incluso que la piromanía. El FBI, ya saben que está estudiando esto de hace un ratote, dice que casi el 90% de los asesinos seriales tienen antecedentes a temprana edad de maltrato hacia los animales. No les voy a poner todos los ejemplos ni a mencionar todos los casos que todos conocemos mediáticamente. Y que además, eso se sabe también incluso porque allá sí preguntan en el entorno. Y entonces hasta son los mismos amigos, familia o vecinos que refieren que veían, que sabían o que se sabía que esa persona mataba, torturaba, enterraba, decapitaba a gatos, perros, pero que no se hizo nada en su momento porque pues nada más eran animales, ¿no? Era algo que pues afortunadamente no llegó a más a un ser humano, ¿no? O que incluso la misma familia llegó a decir que pues era una travesura por la edad o que era algo transitorio. Es un signo de alerta, hay que investigar, no es determinante. Por ejemplo, en España, aquí tenemos estos 2 doctores, estos 2 psicólogos, un psicólogo y un médico forense que han trabajado mucho sobre el maltrato animal
ellos evaluaron a 24, bueno, examinaron 24 sujetos acusados por delitos graves, ya una vez sentenciados por homicidio, y encontraron estos, uno dirá, ay, pero qué poquitos, bueno, no son los únicos, ¿no? Y bueno, son indicadores y se van sumando más. En estos 24, en el 23% de ellos había la triada completita. En el 65% faltaba uno de los tres, pero en el 40% de ellos encontraron la presencia solo del maltrato animal, independientemente de la triada completa. Y bueno, también hay otros estudios, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de Ontario, Canadá, que es la SPCA, que también es otra organización benéfica, que fíjense desde cuándo está establecida, que también al trabajar con los animales, como todas estas asociaciones que les he explicado, ha encontrado información respecto al maltrato que tienen ellos, los animales, y que también han encontrado en esos hogares donde provenían maltrato hacia personas. Por eso dicen que hay una relación cercana entre esas dos violencias. Esta asociación trabaja para la prevención de la crueldad contra los animales y promueve el bienestar animal, es un refugio, tiene, ya saben, todas estas funciones que muchas de ellas tienen son similares. Defienden a los animales y eso que no hemos hablado de la necesidad de formarse abogados penalistas o lo que he escuchado por ahí o leído que dicen abogados animalistas que litigan por amor, porque ¿quién les va a pagar? Bueno, si el animal tiene su dueño, pero a veces no tienen mucho dinero y a veces sí requieren que vaya un abogado pues apoyando esa denuncia, porque pues en teoría ahí la fiscalía les va a dar su abogado, ¿cómo se llama esto? El que les dan, su asesor jurídico, pero, pero bueno, a veces están desbordados en trabajo. No quiero hablar mal de ellos, nada más quiero decir que hay mucho trabajo que les impide pues hacerlo como se debería de hacer. Mucha de esta información también viene de albergues de mujeres maltratadas, que ellas son las que refieren esto. Por ejemplo, en Canadá también hay un refugio donde se encuestó a 111 mujeres que estaban ahí por maltrato de su pareja y que tenían mascotas. Y fíjense los datos. Un poquito menos de la mitad dijo que su pareja se había abusado o matado a una o más de sus mascotas. El 40%, un poquito más de estas mujeres, dijo que su pareja la había amenazado, coaccionado, amenazándola con lastimar o matar. O sea, la había controlado a través de la amenaza del maltrato a su animal. Y un 16% de estas mujeres dijo que otro miembro de la familia, aparte, había abusado. Cuando hablo abusado, no me refiero a abusado sexualmente, me refiero a golpeado. Y por eso dice abusado o matado a alguna de sus mascotas. Es decir, no nada más la pareja, sino también otras personas de esa casa. 8 estados de la Unión Americana autorizan en la investigación de la crueldad animal, evaluaciones psicológicas y el tratamiento psiquiátrico en caso de requerirlo de ese sujeto. O sea, es forzoso cuando se inicia una denuncia de maltrato animal que ese sujeto pase una evaluación psicológica o si es necesario hasta una psiquiátrica. Por ejemplo, en California se pide una evaluación psicológica si es que fue sentenciado por abuso a animales, o sea, por maltrato, y ya va a pedir su libertad condicional, o sea, lo que acá sería como la anticipada, ¿no? Ok, sí, tienes derecho a pedirlo, pero va a haber una evaluación psicológica y hasta criminológica, y veremos si puede salir antes o no. En Colorado y Virginia se aplica una evaluación psicológica después de que, digamos, tiene antecedentes. O sea, llegó una vez, la primera vez no, tal vez no lo pida, pero ya una segunda vez. ¿Y eso qué va a pasar? Lo que pasa con muchos de los agresores. Difícilmente lo van a volver a denunciar, porque pues desafortunadamente muchos de estos aprenden a, como esos casos terribles que hemos visto donde maltratan a los animales en el patio y algún vecino lo graba y luego cuando se entera que lo
que lo denuncian, lo que hace es ya no sacarlos al patio a golpear y se oyen los golpes ahora dentro de la casa y ya no hay ningún testigo, ¿no? Bueno, entonces déjenle cambio para acá. Vamos entendiendo que no es un problema menor, es un indicador importante, potencial, de riesgo, de conductas no solo de violencia familiar, sino conductas futuras antisociales, violentas. Y bueno, va a ser la primera vez que en México se va a vincular el maltrato animal con la violencia familiar. Adicionalmente a la sanción penal, también se debería de incluir evaluaciones psicológicas y el tratamiento, si es que se requiere, no, ya no va a ser a fuerza, porque aparte el tratamiento psiquiátrico no es, o sea, en todos los casos, como una parte de la sanción que reciba el responsable de matar, aquí es de matar a un animal, para evitar que estas conductas se conviertan en un riesgo mayor para la sociedad. Consejo Ciudadano, creo que borré el de las delegaciones porque ya no lo vi, ¿verdad? Ah, qué mala onda que las borré. Sí, pero estaba Cuauhtémoc, Iztapalapa, pero sí las tengo. Se las paso por el WhatsApp. Consejo Ciudadano. Tenemos algo que es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, si saben, ¿verdad? En la Ciudad de México. También ahí se puede atender casos. Bueno, ahí puedes denunciar y ellos te van a, bueno, no denunciar, ahí puedes notificar y te van a canalizar. Fíjense, más de 17,600 reportes de maltrato en el 2020 y el 87% de estos maltratos son a perritos. ¿Y quiénes son los que reportan el maltrato? A ver, Kevin, dime cuántos participantes mujeres tenemos aquí, por favor. Ahí me lo escribes en el chat. El 72% de quienes reportan este maltrato son mujeres. 43% tiene entre 21 y 40. El 71% es de la Ciudad de México y el 25% son de otras ciudades. Hay un mayor siempre interés de el género femenino, de informarse, de acercarse a estas temáticas. ¿Qué bien andas por ahí? Ahí se anda contando. Y bueno, pues esto se ve hasta en los cursos que damos también. Por ejemplo, en la página de Psicología Forense de Seguidores, 24 mujeres, ok, y somos 20, y eso sin contarme a mí y a ti, ¿verdad, Kevin? O sea que hay un compañero nada más. Dos, ok. Pues muchas gracias por permanecer aquí, compañeros, colegas. Es esa parte de cómo la violencia hacia los animales se ha relacionado mucho con la violencia hacia las mujeres y se ve como una cosa de mujeres también. Y eso, bueno, no debería de ser así, debe ser un interés de personas, no de género. Sí, sí, así es. Ah, mira, aquí está. Tasa de maltratos de perros por cada 100,000 habitantes por alcaldías. Cuauhtémoc, ay, fíjate, Benito Juárez apareció, no que ellos, ya ves que ahí tienen la Condesa y que son bien, tienen perrijos y no sé qué. Bueno, ahí hay, para que no digan, ¿no? Porque Benito Juárez es la alcaldía con mayor plusvalía de toda la Ciudad de México y o sea, se han hecho muchas investigaciones, por ejemplo, de ingresos de las personas que viven ahí, o sea, incluso está por encima, por ejemplo, de la Miguel Hidalgo, donde está Polanco y esas, pero vean cómo eso no tiene nada que ver con la violencia. Venustiano Carranza, ay, mira, no está aquí Iztapalapa, perdónenme los de Iztapalapa, es cierto. Bueno, y hay unas que tienen las gráficas, también se las paso. Se ha identificado 59 casos de violencia, donde también todos estos datos son seguimos con el Consejo Ciudadano, esos son del Consejo Ciudadano, las otras que son las barritas son las de la PAO, que son diferentes a estas, y estas son 59 casos de violencia, donde también de violencia familiar, donde también había maltrato animal. ¿Y quiénes son los que más se maltratan? Los perritos, después un 6% los gatitos, pero hasta gallinas y conejos también son maltratados, y hasta reptiles. Dentro de la violencia familiar, entre el 2020 y 2022 se han canalizado, porque lo que hacen es canalizar 5,587 a la PAUT y
1097 a la Brigada de Vigilancia Animal. Y, ay, aquí está. Estos datos sirven también para prevenir o dar un seguimiento a otras situaciones de violencia, para promover una cultura de violencia y para revelar posibles situaciones de riesgo en torno al riesgo de violencia familiar. Y mira, estas son una infografía que hicieron sobre el Día Mundial de los Animales, que fue octubre del 2021. Durante el 2021 hemos tenido 5.162 reportes. ¿Y qué forma de maltrato es el que más reportan? Falta de alimento, agresiones físicas, animales amarrados, abandonados, que pasa mucho frío o calor, o sea, las condiciones en las que se encuentran, o que ladran mucho o maullan constantemente, pero no de manera normal, o sea, eso quiere decir que algo les sucede, ¿no? Y también reportes de animalitos en la calle o que viven en espacios muy reducidos o hacinados. No, yo creo que es al revés, porque entre más conciencia haya, te das cuenta que es muchísimo más necesario que se denuncie, porque no sirve de prevención. Bueno, también pudiera servir de prevención, pero no va a bastar. Vimos la gráfica de años cómo se ha ido incrementando y eso también tiene que ver con la información que se da a las personas. Ya se me fue su nombre. Son tantas. Este Consejo Ciudadano, regreso para acá, tiene un programa que se llama COP Animal, que proporciona atención jurídica y emocional y gratuita, confidencial, los 365 días del año a nivel nacional, y es anónimo y es de confianza y este es su número y solo es para cuestiones de maltrato animal. Luego empiezan a preguntarme un montón de, ay, ¿dónde? No ustedes, sino gente en el Facebook, ¿dónde denuncio a tal? ¿Dónde? Uy, hay un montón de información en internet, pero todo quieren en la manita, ¿no? Incluso que les haga la cita por teléfono. El sede de las alcaldías, porque aparte tiene sus sedes en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, y también realiza campañas de vacunación y adopción. Este protocolo que tanto hemos hablado, que es importante, si se dan cuenta, antes que nada, definir esos indicadores que vamos a tomar en cuenta como indicios, que ya mencionamos alguno, pero va a ser súper interesante cuando ya lo tengamos en la mano y ojalá muchos de ustedes que son victimólogos, criminólogos, psicólogos forenses, puedan pues ampliar su formación hacia la identificación de estos indicadores, ya sea que te llegue como de violencia familiar y te indiquen la violencia, es que ahí no va a haber indicadores, ahí va a haber la referencia directa, ¿no? De la víctima que estás evaluando o entrevistando y te dice, ¿no? Que hubo maltrato. Pero en el otro caso no tenemos, el animal no habla. Entonces tenemos que buscar indicadores que nos pudieran sugerir la violencia familiar. Y bueno, ¿cuál sería el objetivo? Que la persona que cometió esa conducta no la repita. Eso es importantísimo. Y que se repare el daño. Y esto nos va a abrir mucho trabajo, mucho más a los psicólogos. Reparación del daño. ¿Se acuerdan en el Facebook Live que di que les platiqué del caso de Querétaro de los 10 años, 6 meses y una reparación del daño de casi 2 millones de pesos? Ay, no, pues ya se imaginan los abogados se enojar, ¿no? Que cómo es posible, que cómo fue eso, que qué es subjetivo, que quién sabe qué. Bueno, por supuesto que puedes cuantificar ese daño, ¿no? ¿A poco no puedes cuantificar el daño indirecto de la familia de una víctima por feminicidio? Entonces también se puede cuantificar y también se hacen evaluaciones psicológicas y victimológicas para poder reparar ese daño, que va más allá del costo del animal, o incluso a lo mejor ni te costó porque lo rescataste de la calle y eso no implica que no haya una reparación de daño. Y bueno, que en todo caso, el sujeto, el agresor, ya me traigo un pelo de mi gato. El agresor se incluya la pérdida de todos los derechos que tenga sobre sus animales. Es decir, si lo acusaron por uno y tiene más, se le van a retirar todos. Y en Estados Unidos, si no le vuelven a dar ningún otro animal y entra a un registro nacional de maltratador de animales. Y si quiere comprar o adoptar, lo van a consultar en el registro
y además se tiene que notificar en su entorno que él no puede tener animales por si alguien ve que llega a tener un animal, cualquier persona lo puede denunciar. No, de ninguna forma va a volver a poder tener un animal bajo sus cuidados. Ojalá esto también acá. Informe de abuso sexual. No tengo, casi no hay. Por ahí hay una maestra que ya contactamos. ¿Cuándo es el Facebook Live, Kevin? ¿1 de octubre? De esta... De violencia sexual animal. Creo que sí. No, 8. 8 de octubre. Viene ella es criminóloga, Kevin, ¿o qué es? Sí. Criminóloga, y ella sí ha trabajado y ha dado varias conferencias. Yo la vi en una conferencia, la contactamos y nos va a dar una conferencia específicamente sobre violencia sexual hacia los animales. Ella tiene cifras. Tenemos otra asociación de Estados Unidos que nos dice que esas son importantísimas porque son las que tienen los registros de los animales o de las mujeres que llegan maltratadas. En el 86% de los detenidos por maltrato animal cuentan con historial de arrestos, es decir, tienen antecedentes. Y el 70% de esos antecedentes son antecedentes penales. Y el 100% de esas personas, perdón, y aquí está el dato que les decía, el 100% de las personas que acumulan animales reinciden en esta conducta de acumulación porque no han contado con apoyo psicológico. Pues sí, porque sabemos que es un trastorno psicológico y requiere una intervención, y entonces, como es delito, bueno, como está dentro del abuso animal, el acumular animales en Estados Unidos, bueno, ya lo sanciono, pero no lo trato, y entonces no se soluciona nada porque es una compulsión y lo va a volver a hacer. El 71% de las víctimas de violencia familiar también dijeron que se había maltratado a sus animales de compañía. Esa es la foto más triste que puse, no quiero poner más porque mi estabilidad emocional. Los casos del maltrato pueden ser el primer paso, ya entendimos por qué y cómo, pero no nada más para prevenir, sino también para desarrollar políticas públicas en materia de bienestar y desarrollar protección jurídica adecuada para los animales. Y también para hacer prevención de la violencia en general hacia las personas y de la delincuencia. Vean todo lo que se puede hacer trabajando en esta área. Y bueno, pues un dato desafortunado es que después de la pandemia, el abandono de los animales de compañía aumentó hasta un 35%. En este último año se han abandonado 500,000 mascotas. Ustedes han visto infinidad de videos donde les abren la puerta del coche y los dejan ahí y el perrito va corriendo detrás de ellos. O se cambian de casa y lo dejan ahí como si fuera una basura o un mueble que ya no quieres. Y además encerrado. Porque sí me ha tocado ver cuando, pues no yo, pero sí otras personas se han metido a sacarlos a casas que se cambiaron de casa y está sola la casa. No estamos juzgando, no estamos criticando, estamos describiendo, pero siempre debería, bueno, es que se ve como una cosa desechable. Incluso ya ven que hay meses donde se incrementa este abandono. Por ejemplo, el 12 de diciembre que viene ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? La de la Virgen de Guadalupe. Ay, ¿cómo se llama? Yo iba a decir manifestación, pero no es manifestación. Peregrinación, ok. Que hay un montonal de animales abandonados en la calle que vienen acompañando a los peregrinos, que algunos dicen, ay, yo ni lo conocía, se me pegó. Si algunos animalitos se te van uniendo ahí, sobre todo pues ven gente, ven comida, ¿no? Ahora sí que ven relajo y se pegan. Pero algunos sí vienen desde otros estados acompañando a los suyos y ya no se los regresan. No sé si han visto cómo queda la villa después de la parte de basura y todo eso, de animales, de perritos abandonados. Otro punto importante son después de como febrero, marzo, después de Navidad, de los Reyes y Santa Claus, los cachorritos que ya crecieron y son abandonados. Eso es cultura. Así es, Andrea. Eso es cultura, eso es empatía, jamás diríamos,
oye, mi hijo me salió bien latoso, mano, o ya come un montonal, o ya no lo aguanto, o ya creció mucho, ya lo voy a echar a la calle. Claro, sí habrá algunas personas, ¿no? Pero jamás, sea como sea, pues es tu hijo y el animal de compañía depende totalmente de ti. Un animal que ha vivido en un hogar y que es abandonado en la calle tiene una esperanza de vida cortísima. Vive más un animal que nació y creció en la calle que uno que fue abandonado de casa. No nada más por cuestiones de que no sabe andar en la calle o de que no encuentra alimento, sino también literalmente por cuestiones emocionales. Bueno, tenemos otra fundación norteamericana, que es la Fundación LATAM, que también se fundó en 1918. Son unos hermanos que tenían mucho dinero. Y bueno, desde aquella época ellos eran muy sensibles con el sufrimiento animal, sobre todo en aquella época de los caballos y todo. Y decidieron, como tenían mucho dinero, dirigir mucho de ese dinero hacia la protección y el bienestar de los animales. Fomentar y ellos difundir esto, o sea, no ellos directamente, sino toda su fundación, una comprensión sobre la empatía hacia los animales. Y fíjense, desde entonces esta fundación, desde sus primeros años se dio cuenta que alguien que maltrataba a un animal iba a ser más fácil que cometiera delitos violentos contra personas. Los maltratadores de animales podían hacer daño a los animales y a las personas incluso simultáneamente. Ahí va. El abuso sexual de animales. Se ha encontrado en las pocas investigaciones que hay de abuso sexual hacia los animales, lo que sería aquí en México vuelve a quedar en el tipo de maltrato animal y requiere una intervención diferente, por supuesto. En las investigaciones también posesión de pornografía infantil y antecedentes, ya sea penales o de conducta de violencia sexual. Entonces, sí hay una conexión, no una cosa va a llevar a la otra, pero sí es importante investigar. Y aquí está lo que les decía, los acumuladores de animales se han encontrado antecedentes o a la par, simultáneamente, violencia hacia adultos mayores. Estos datos también, esta Fundación LATAM sigue hasta la fecha y sigue investigando y estos datos son de esta fundación ahora. También para esta fundación no hay la menor duda de ese vínculo que ya hemos estado hablando. Y aquí hay algo interesante. Ellos dicen que la experiencia infantil adversa se registra al presenciar actos de maltrato animal. Es decir, no nada más es el daño que le haces al animal al maltratarlo, sino los testigos de ese maltrato en la infancia, los niños, va a dejar una marca muy importante, que puede ser y ya estoy hablando de estudios recientes, ya no estoy hablando de aquella época, de un factor de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta. Ustedes saben cuál es el trastorno de la conducta del niño y que sobre todo si esa exposición a ese maltrato o esa violencia hacia ese animal se dio más en esta etapa de desarrollo del niño. Y bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario antes de que siga en lo que me echo un trago al agua? ¿Todo bien? Bueno, miren, estas 3 clases van a estar en YouTube. Ahí las van a poder ver cuando quieran. Las 3. Y les voy a pasar las diapositivas a los grupos de WhatsApp y les voy a pasar todos los artículos científicos y poquitos libros que hay al respecto. Muchos también de esos están en inglés, también es otra de las cosas. Y la siguiente sesión, todavía no terminamos, sería el miércoles, para que la agenden, sería la última, porque el lunes y martes vamos al reclusorio, pero el miércoles ya estamos más libres, igual a las 6 de la tarde. No tenemos nada, ¿verdad, Kevin? No, maestro. Ah, ok. Y bueno, ojalá haya la posibilidad de que esto se difunda y ustedes mismos también inviten a otras personas a que puedan entrar, aunque sea la última clase.
Y bueno, y que quien quiera verla desde el inicio, pues lo manden al Face no, al YouTube, a nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a continuar. Les decía que relacionar el maltrato animal con la violencia de género a veces hasta parece un insulto para muchas personas. Incluso a veces hasta decir animal humano y no humano, dices como, me insultaste, me dijiste animal. Esa tendencia de usar insultos con nombres de animales, ¿no? O sea, como si fuera un insulto hacia un animal. Oye, eres animal, como una especie animal, pero somos la especie humana. Y cuántos, a ver, escríbanme todos los insultos con animales que conocen. Yo les voy a poner uno ahí. Usar nombres de animales para insultar a personas. O sea, qué absurdo, pero obvio, sí sirve. Bueno, no sirve, digo, me refiero a que sí se ejecuta. Es como decir, y tú eres un clip, ¿y eso qué? O sea, ¿es insulto o qué? ¿Tengo cara de clip o qué? A ver, escríbanme otro insulto donde se utilice a un animal para violentar. Ay, sí, el típico burro. Y vean cómo empieza, muy bien, esa relación enorme con la violencia de género. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Ajá. Víbora, ¿no? También. Víbora. Sí. Araña. Ahí viene esa araña, ¿no? ¿Qué otras cosas? Pero vean cómo, puerco, sí. Ajá. ¿Cómo colocamos a los animales en una posición inferior? Urraca, ¿sí? O es como decir, corres como niña, pegas como niña, o vieja el último. A ver, ¿cómo nos dicen? A ver, te voy a insultar tú, heterosexual. Ah, chihuahua, ¿cuál heterosexual? Eso no es insulto, dicen. Hiena, ajá. Este, no. Sí. Ok, ok. Anaconda. Ok. Este, miren, el bienestar o el maltrato animal a veces solo se le da la importancia cuando está jirafa. Bueno, eso ya son apodos, Kevin. No, porque yo no he escuchado que alguien le insulte a alguien diciéndole jirafa. A lo mejor ese es un apodo que alguien le puso a alguien. No, pero nosotros sí hemos escuchado como un insulto a eso, ¿no? Zorra. Ah, ah, ok. Por alguna característica física. Ajá, sí, sí, ya. Y que no le correspondería a ese género como las mujeres, porque a un hombre nunca le vas a decir jirafa, ¿no? Bueno, entonces, a menos que sea el profesor Girafales. El bienestar o el maltrato animal no nos debería solo de interesar cuando es instrumental, es decir, que se usa para dañar a un ser humano. En este caso sería a un integrante de la familia, porque no nada más es a la mujer, también puede ser a los hijos. Es decir, sería el instrumento de la violencia, serían las consecuencias que va a tener que van a desarrollar esa persona a raíz del maltrato que está recibiendo su animal de compañía. Es decir, es un instrumento más para dañarla. No sé si han escuchado hablar de este concepto antropocéntrico. Así como hay androcéntrico, aquí tenemos antropocéntrico, que todo gira en torno al ser humano, ¿no? El ser humano es el centro del universo, el centro del planeta, está por encima y tiene el derecho de hacer lo que quiera con los animales y el medio ambiente. Y hace el mismo daño que la cuestión de, ¿cómo les dije hace rato? ¿El otro? Androcéntrico, que todo gira en torno a lo masculino, a ser hombre.
y todo se acomoda de acuerdo a esa jerarquía. Y aquí la jerarquía es ser humano. Y no lo vemos de manera integral, es lo que debemos de sacarnos de la mente, esos prejuicios. Miren, ustedes saben también que en las pláticas de género también asisten muy pocos hombres y que les cuesta mucho trabajo de veras, hasta algunos dicen, de veras no entiendo, explíquenme, quiero pero no puedo, o entiendo una parte pero no entiendo la demás. Y lo mismo pasa aquí cuando hablamos de animales, hay una tendencia a que haya más mujeres siempre. Y por eso es que hay una conexión importante. El maltrato animal tiene efectos cognitivos y emocionales también en los niños y niñas que lo presencian o que incluso son obligados a participar en ellos, porque recuerden que hay un proceso de identificación con el agresor que implica que, pues, si yo me comporto con él, entonces, como él, perdón, entonces yo no soy víctima, voy a ser victimario, y entonces si él le pega a mi mamá, pues yo pateo al perro, o si él le dio una patada, yo le doy otra patada al perro. Y entonces no es que a veces el niño quiera, ¿no? Es como un mecanismo de defensa. Y otras veces, por supuesto, es un aprendizaje por imitación, y otras veces es una cuestión, y eso también es terrible, cuando se sienten obligados a violentarlos para que no reciban un mayor castigo, es decir, pégale ese perro, le pego. Y entonces, o pégale más duro, le pego yo, y sabe que ese adulto le va a pegar más fuerte, entonces le tiene que pegar. Es una situación muy estresante y ambivalente y dolorosa para los niños participar en el maltrato cuando no tienen otra opción. Es importante, y cuando yo doy victimología siempre les hablo de las víctimas animales, incluir a los animales en el concepto de víctima y no de víctimas instrumentales sobre las consecuencias o el daño que se le puede hacer a un ser humano usando un animal, sino porque realmente son víctimas, porque son seres, porque la definición de víctima es alguien que sufre, y entonces ellos sufren, no tenemos la menor duda. Y decir que ellos son víctimas no tiene nada que ver con quitarle protección a víctimas humanas, y no quiere decir que una cosa valga más que la otra. Incluso lo que nos haría es ver esa violencia de manera más integral, más completa. Así es, sí, sí, así es, Darcy, es violencia vicaria, y por aquí ya va a aparecer el concepto. Ustedes conocen quién es PETA, y tiene una campaña sobre la prevención de la violencia. Es violencia independientemente de la especie que sea violentada, y bueno, también PETA ha investigado al respecto, estudios que muestran que la persona que abusa de mascotas tiene una mayor tendencia a abusar de sus hijos, y esta foto me parece maravillosa. Y la siguiente clase les voy a hablar del vínculo, el vínculo de ay, se me fue su nombre de la teoría de Wolby, de John Wolby. La mayoría de nosotros lo conoce, cómo funciona con los humanos, pero cómo se han hecho estudios que también ese vínculo se puede desarrollar con otras especies. Sí, claro, Laura, sí. Está bien linda, ¿verdad? Sí. Les voy a pasar las diapositivas y de ahí la pueden sacar. No, les paso la foto también. Aparte del vínculo, que les voy a explicar la clase que sigue, bueno, es precisamente de ese desarrollo de ese vínculo que se va a ejercer esta violencia vicaria. Porque si quisieran dañarme con algo que no me importa, o que no tengo un vínculo, un apego o una conexión, entonces no va a tener efecto. Pero ya se ha encontrado que ese vínculo, hasta les voy a poner pequeños videos que encontré de escaneos cerebrales, tanto del animal como de las personas cuando están interactuando. Entonces,
sí hay un gran daño. O sea, es casi igual, y es que ahí cuando se enojan, ¿cómo compara al gato con tu hijo? Es que no es que esté comparando y que no quiera decir que una no vale igual que la otra, sino es igual o tan importante que si le pegaran a tu hijo para violentarte, para controlarte, igual a un perro. Ay, y ahí va. Pero ¿cómo un perro? Bueno, es que hay un proceso psíquico que va a conformar un vínculo muy importante. Claro, en algunas personas que no tienen dificultades con el vínculo, porque hay quien no lo logra hacer ni con animales, perdón, ni con humanos. Ah, ya ven, ni con humanos. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Pues yo les agradezco muchísimo su presencia, su paciencia y su interés. Les mando un abrazo, que descansen, nos vemos el miércoles. Y gracias Eduardo y gracias a todos, a Andrea, a todos, pero realmente José Paredes, todos o sea, fíjense cómo se ve algo que hacen las mujeres y cuando lo hacen los hombres parece ser que tiene un mayor reconocimiento, ¿no? Cuando debería ser el mismo. Muchas gracias a todos. Gracias.